buen día, bienvenido y bienvenida al podcast Presencia Ejecutiva Bayale Marroquín. Una disculpa de antemano que no pude grabar estas series y estas personas que están esperando mi podcast cada semana y no lo tuviste. Es la primera vez en mucho tiempo que no lo hago. Por temas de salud no lo pude grabar antes de salir a un viaje largo que justo hoy trata de las historias de liderazgo en Colombia y Panamá. Como bien saben, siempre me gusta documentar lo que aprendo y lo que descubro en mis viajes, de manera que pueda haber reflexiones, aparte de que estoy convencida de que los viajes forman parte del liderazgo de las personas, de esas experiencias, de esas perspectivas, de esa visión y de poder tener más sensibilidad y entendimiento de cómo podemos lidiar con las personas cuando tenemos a la mano diferentes perspectivas hablando de otras culturas. Recuerda que este podcast lo puedes ver en Spotify, escuchar en Spotify, lo puedes ver en YouTube y también lo tenemos en iTunes. Y bueno, estoy firmemente convencida que los viajes enriquecen a las personas en su liderazgo porque abren el criterio, porque te ayuda a entender más otras culturas, otras perspectivas, a otras personas. Además de que tienes un mayor tema de conversación cuando se trata de, en un mundo tan global, de poder tener perspectivas diferentes. El viaje a Colombia sí fue un viaje de placer y aquí vienen las primeras lecciones de liderazgo. Viajé con 6 amigas mías de la infancia, ya saben que yo soy de Torreón. Y bueno, a lo mejor no sé si éramos de tanta infancia, pero sí desde preparatoria en adelante. Y la primera lección cuando viajas con amigas es aprender a convivir y respetar como cada una es o como cada persona tiene diferentes formas de actuar, de pensar, de las puntualidades. Imagínense un viaje en donde si una queda una hora y la otra no queda otra hora, no hubo ningún drama, gracias a Dios. Sin embargo, es una forma de ser más respetuoso, de que no todo el mundo va a ser como uno, como estás acostumbrado en tu propia familia, y eso pasa en las organizaciones. Cuando tú estás acostumbrado a ser demasiado ordenado, disciplinado, puntual y hay otra persona que es más relajada, no quiere decir que uno esté bien y el otro esté mal, pero sí cómo poder llegar a estos consensos en donde, sin afectar el resultado final, esa colaboración se logre. Y esto fue exitoso en este viaje. Esta es la primera lección en donde diferentes formas de, como decíamos, es Montessori. Cada quien puede bajar, ir, venir en las horas que a cada quien le convenga sin tener que controlar el que todas tenemos que desayunar a la misma hora y si no vienes, no eres parte del grupo. Esa es una de las lecciones cuando aprendes a viajar con más personas, insisto, en diferentes perfiles, costumbres, características o formas de actuar. Otro aprendizaje que tuve es, me parece que sí lo grabé, casi podría decir que sí, pero si no lo grabé, lo escribí, mis historias de liderazgo en Colombia. Yo ya había ido a Colombia en el 2019 con mi familia y poder ver la comparación de viajar a un país y en específico una ciudad, porque yo no conocía Bogotá, en conocer la ciudad de de Medellín 5 años después, te voy a contar mis comparaciones y lo que pude percibir. Cuando fui a la Comuna 13, que entendí la historia de todo lo que vivieron en Colombia, sobre todo en Medellín, por el tema de guerrillas y del narcotráfico. Y cuando entendimos cómo la comuna había sobrevivido y todas estas expresiones de las personas que pintaban sus grafitis a lo largo de las paredes, me pareció culturalmente resiliencia, me pareció entender ese mensaje que querían mandar estas personas a través de estos dibujos, que aparte de espectaculares porque son unas grandes obras de arte. Cuando íbamos en el camioncito, la guía me dijo a mí, no vas a ir a Medellín que conociste. Y yo, ¿por qué? Son 5 años, ¿no? ¿Qué tan cambiado puede estar? Pues, oh sorpresa, que cuando llego a la comuna, toda la entrada de la comuna, lo que era libre y ibas viendo todos los grafitis, ahora está lleno de puestitos. Ella decía comercios, sí, o sea, ¿a qué se refiere con comercios? Hay más tiendas, de por sí, hay mucho consumo. Y resulta que no, son tienditas, puestos, que están entre la banqueta y la calle vendiendo diferentes camisetas, cachuchas, llaveros, etcétera, y tapan todos los grafitis de las paredes. Entonces, no es la misma experiencia ir subiendo y caminando y ver los grafitis y observarlo que ir yendo de puesto en puesto.
Una de mis amigas me dice, yo no conocía y para mí esto ha sido una experiencia espectacular y la entiendo porque no tiene punto de comparación. Yo que sí tuve un punto de comparación, puedo decir que me gustaba más el Medellín de antes que esa Comuna 13 de antes, en donde se podía apreciar desde la forma en cómo vive la gente, desde estos grafitis, es impresionante ver ese arte y del aprendizaje y de lo que han logrado hacer en la comuna. No es crítica, simplemente es una observación de estos puntos de vista que vi diferente. Otra cosa interesante, la comida. ¡Wow! La comida en Colombia es una cosa espectacular. Comimos muy rico. Como diría nuestra guía por allá, demasiadamente bien comimos. Y yo no había querido probar el plato paisa hace 5 años porque me parecía muy pesado, muy grande. Y hoy me animé a probarlo porque dije, no puede ser. A mí me gusta comer todo y de todo. Obviamente cuido mi alimentación, cuido mi salud y evito en ocasiones platillos que pueden ser muy pesados, muy grasosos. Pero esta ocasión dije, no importa, voy a probar el plato paisa y fue todo de mi agrado. El plato paisa tiene una porción de frijoles, bueno, yo digo bayos, que son frijoles enteros, no están molidos, no están refritos. Tiene una porción de chicharrón de puerco, como el chicharrón prensado que comemos aquí, pero está todo completo el trozo del chicharrón como si fuera pork belly frito. ¿Qué tal? Frito, pero bastante bueno también. Tiene una carne molida, es una mezcla con condimentos. No me acuerdo si tendría comino, quizás sí. Arroz blanco. Tiene una morcilla y tiene un chorizo. Y tiene un huevo estrellado y aparte aguacate. O sea, es una bomba atómica. Veníamos con hambre, así que creo que contribuí bastante. Ah, y una arepa. La arepa, al que no sabe qué es una arepa, es harina de yuca, que está hecha en tortitas, que es como si fueran sopes, pero con harina de yuca. A mí me encantan las arepas. Fue otro platillo que descubrí que fue delicioso, porque en los desayunos las arepas abiertas, como si fueran gorditas, y les ponen el huevo estrellado adentro. Entonces se come muy rico. Comimos mucho ceviche con un estilo entre peruano, caribeño. Entonces tuvimos la oportunidad de probar muchos platillos con unas mezclas y fusiones de otros países, pero que hizo una experiencia extraordinaria. Entre Bogotá y Medellín, ¿qué me gustó más? Esa es mi percepción, no estoy diciendo que uno sea más bonito que otro. Bogotá es más ciudad, y cuando digo es más ciudad, no podría decir que es como caminar en la Ciudad de México porque la vi diferente en cuanto a alguna arquitectura y en construcción. No me pareció esa sensación de la Ciudad de México, pero sí es más ciudad como tal, que tiene edificios, tiene comercios, en la parte donde están 3 centros comerciales uno detrás de otro. Aunque la guía nos llevó por algunas zonas de la ciudad en donde hay unas construcciones de unos edificios que tienen una arquitectura de inglesa y que el gobierno subsidia a las personas que viven ahí. Es una zona cara, están seccionadas las zonas del 1 al 6, las personas que viven en la zona 6, 5 y 6 son gente con mucho poder adquisitivo, que la residencia es más cara en esa zona, que el metro cuadrado es más caro, y esas personas, aunque sea zona 6, las subsidian con el fin de que el dinero que se ahorran para no pagar o pagar menos luz, agua, etcétera, todas las utilidades, lo que hacen es para que tengan mantenidas esas fachadas y se mantenga esa zona bonita. Es una zona que vale la pena conocer y entender cómo se dividen estas zonas en Bogotá y todos los subsidios que hace el gobierno. Yo pienso y siento que el gobierno ha hecho muchas cosas porque resurja la ciudad. Todo tiene que ver con el tema de narco, que en su momento evitaba que hubiera turismo porque ni la misma gente propiamente de ahí salía. Entonces han tratado de inyectar la forma en que potencialmente económicamente esto resurja y que haya más turismo. Entonces ir de compras a Colombia, de textil colombiano, la ropa en Colombia es extremadamente increíble. Y me sorprendió que fuera de algunas marcas como Estudio F, que está aquí en México, y Mario Hernández, hay otras marcas que no están en México, que están increíbles, que es muy bonito el diseño y que te podría decir al que está acostumbrado a comprar marcas de franquicias americanas, a mí me gustó mucho más.
Entonces, si vas para allá, es interesante entender cómo ver que como son un país textilero, poder a todos los fabricantes de la ropa de Colombia, inténtalo porque es ropa muy bonita con diseños muy modernos y muy padres. La comida no es cara, los restaurantes no son tan caros como en la Ciudad de México al menos, y generalmente en algunas ciudades del país que son bastante caros, la comida no es nada cara, entonces es un deleite comer, tomártelo con una copa de vino y saber que no estás pagando demasiado dinero por lo que estás comiendo. También fuimos a Cartagena de nuevo y descubrir la ciudad desde el punto de vista con mis amigas fue diferente a hacerlo con mi familia. Y entonces vas sumando las experiencias, no es lo mismo ir a una ciudad, dependiendo de con quién vayas, crea una experiencia diferente. Yo lo alineo a la cultura de las organizaciones, quizá te vas a trabajar con la misma persona a otra organización, pero la cultura es diferente, o quizá en esa cultura que podría parecer que es la misma, es como cuando viene un nuevo director general y cambia un poco la experiencia que tienes dependiendo de la línea que lleva esta persona. Para mí fue una experiencia completamente diferente viajar con ellas a Cartagena que con lo que hice con mi familia, y ambas muy divertidas, ambas diferentes. Entonces pienso que cerrarte la posibilidad de conocer una ciudad, porque ya la conozco, no quiero ir, depende si vas a ir con la misma persona o como en mi caso, que fui a Medellín 5 años después y fue otro Medellín bastante diferente. Por ejemplo, hay otra zona que se llama Provenza en Medellín, que cuando yo fui en su momento no estaba cerrada, con muchos restaurantes en la calle, parece feria, las mesas están en la calle y la gente está tomando ahí, parece una kermés. Y cuando yo fui no existía eso, caminabas por las calles de Medellín y te metías a un restaurante o un bar, pero no entre la calle veías a toda esta gente. La forma de vestir entre Bogotá y Medellín cambia radicalmente, obviamente en Cartagena por el clima, pero siendo dos ciudades puedes notar la diferencia de las personas que tiene mucho que ver con la cultura que vivieron. Sigue siendo un tema tabú de pronto hablar del tema de Pablo Escobar y del narco, así que te sugiero que si vas a Medellín tengas cuidado de cómo formulas el glamour alrededor de esta persona. Puede ser un tema sensible y delicado para quien te está acompañando o para la propia persona local. Organizarnos para ir a los aviones, organizarnos para levantarnos, para compartir. Y cuarto, la gente que hace convenciones, cuando he ido a dar retreats de liderazgo y veo que pues ponen cuartos por personas, es un aprendizaje poder respetar y convivir y dormir en el mismo cuarto que tiene costumbres diferentes. Entonces esa es otra historia de liderazgo, la habilidad de poder tener respeto, no prender la luz, decir quién se baña primero, quién se levanta primero. Todo este tema es un tema de respeto que creo que vale la pena considerar en el liderazgo, sobre todo cuando convives con personas diferentes a ti y que quieras tener. Imaginen que quieres generar confianza en los equipos. La base de la confianza es el respeto. Y si yo no respeto a que la persona piensa de diferente forma, hace las cosas de diferente forma, no voy a lograr generar este trabajo en equipo y esta cohesión y esta diversión al hacerlo. Entonces, vale la pena que lo tomes en cuenta cada vez que te veas en tu organización queriendo decir es que como lo hace diferente no confío en esa persona, sino que para que haya confianza primero la tengo que respetar y entender que sí se puede llegar a un buen resultado, generar esa cohesión, lograrlo. Y que siempre va a haber diferencias, pero no hace uno malo al otro o viceversa. Para regreso de Medellín, ya se iban a ir a Guatapé, yo ya no pude ir a Guatapé porque yo tenía que ofrecer una sesión en Panamá para uno de los clientes que están allá, que es Banesco, y ya entonces en lugar de volar a México y volverme a ir a Panamá, me fui a Panamá, en donde me quedé con una amiga que vive allá, es mi amiga más longeva, es desde la infancia, yo pienso que en mi memoria la primera amiga que tuve, y sigue siendo mi amiga, y ella vive ahora en Panamá. Fue completamente diferente. Para mí Panamá, pude visitar el canal de Panamá y ver la historia detrás del canal, ir al museo del canal de Panamá y entender cómo construyeron toda la mecánica, la ciencia, todo lo que se hizo para construir las esclusas. Y me tocó ver un barco, de cómo iba este barco avanzando mientras
veíamos cómo se llena y se baja una esclusa contra otra, y todo lo que hicieron alrededor de la naturaleza para poder comunicar un lado de la isla de Panamá al otro, y la historia de cuando se independiza Panamá de Colombia, influido un poco por los americanos. Me encantó conocer esa parte porque ya había ido yo a Panamá de trabajo con este cliente, pero no había tenido oportunidad de ir al canal, y esta fue una gran experiencia que vale mucho la pena para entender cómo los seres humanos hacemos y conectamos el mundo de un lado a otro y todo lo que implica hacerlo. El tráfico en Panamá, les quiero explicar que si tú vives en la Ciudad de México y te quejas del tráfico en la Ciudad de México, no te imaginas el tráfico en Panamá. El problema en Panamá es que solamente hay como una avenida principal, por decirlo así, que conecta un lado a otro, y un día del casco viejo a la zona donde está los edificios, la zona, pues podríamos, no sé si es la zona moderna, por decirlo así, pero es donde están los edificios, toda la parte de trabajo. Hicimos 1 hora y media, cuando en un día normal podrían haber sido 20 minutos. O sea, no hay vías alternas. Entonces eso lo hace pesado, y con el calor que hace es como casi no quiero salir de un lugar a otro a ciertas horas por el tráfico que puede generar. Sin embargo, la belleza de la vista, de lo que significa estar ahí cerca del mar y abrir la ventana en la mañana y ver el mar, hace para mí, que soy fan de ver el mar, de ver el agua, de ver la naturaleza, hace toda la diferencia de crear una experiencia extraordinaria. El equipo y la sesión con la que contribuí, hablamos de presencia ejecutiva, de cómo tenemos autoconfianza, de cómo podemos tener un lenguaje de poder y de cómo somos conscientes del impacto que tenemos en otros. Fue una sesión breve, que para hablar de presencia ejecutiva yo necesitaría más de un día para que la gente salga con los conceptos que hacen que tu presencia ejecutiva demuestre esa credibilidad, responsabilidad, autoridad de lo que tú eres y de lo que tú puedes lograr, y cómo como líderes somos conscientes de que somos los guías para que otras personas logren las cosas, y no exigir e imponer, sino como persuadir e influir. Entonces pienso que con estos directivos del banco fue una sesión muy enriquecedora. Yo aprendí mucho de ciertos conceptos que ellos comentaron, sobre todo lo más interesante de los viajes en los dos países es aprender palabras que en mi país dicen o tienen que ver de una forma, y en su país tienen otro impacto, otro significado. Y eso me lleva a las guerras de la comunicación. Si trato de entender a qué te refieres cuando usas esa palabra o cuando dices eso, en lugar de asumir que mira lo que me dijo agresivamente. Porque en todos los entornos, culturas, regiones, aunque sea el mismo país, puede cambiar el idioma. Culturalmente cambian los idiomas aunque hables el mismo lenguaje. Y llévatelo al contexto en lo profesional. ¿Cuántas veces te cambias de organización y el lenguaje puede ser el mismo, o el idioma puede ser el mismo, pero culturalmente el lenguaje quiere decir otra cosa? Aprendí muchísimo, me divertí muchísimo con estos conceptos, con estas palabras. Muy agradecida con la gente que le pone el esfuerzo para platicarte con tanta pasión de su país, que fue lo que hace que conociéramos un poco más de Medellín y que me llevó a entender un poco más Panamá a través de mi amiga querida que me llevó al museo y que me explicó varias como behind the scenes del canal de Panamá. También comimos muy rico, también se come muy bien, comimos en el casco viejo, y bueno, te dejo con estas reflexiones de por qué para mí es importante viajar. Si estás por allá afuera, en algún país en Sudamérica, latino, o no latino, porque también domino el inglés, llévame contigo porque estoy segura que estos conceptos que hago yo de liderazgo, de presencia ejecutiva, de marca personal, de comunicar con influencia, pueden impactar en tu entorno. Y así aprovechamos, viajamos, conozco, y como digo yo por ahí, soy ciudadana del mundo frustrada, así que feliz de viajar por el mundo para compartir más herramientas.